Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Buenas noches. Discúlpame, pero hoy he tenido que luchar desde las -4 contra las tecnologías. Y ya estaba a punto de tirar la toalla. No me gusta entrar por el celular, por el teléfono móvil, como decimos aquí, porque es muy incómodo y acaba siendo un verdadero problema. Pero Sí. estaba como loco, ya no sabía qué hacer. Ya estaba llegando al límite. Este ordenador mío ya es viejo y me parece que vamos a tener que dar el pasaporte, Sí. porque no puede ser. Así que discúlpame, pero No, bueno, que sepas que hoy he yo tenido una fiesta de la Caridad del Cobre aquí en Valencia, maravillosa. Hemos ya te veo pasado, en Guayaberado, ya te veo. hombre, como toca, como toca. Y lo he pasado muy bien con los viejos amigos, con la gente nueva que buena que está llegando, por supuesto. El padre Olvier es un gran organizador de esta ceremonia que venimos celebrando ya desde hace 52 años aquí en Valencia Santo capital. Dios, santo Dios. Yo recuerdo que llegado de Cuba recién ya se celebraba aquí. Había una monjita cubana que se llamaba Sor Guillermina Domínguez, que llegó procedente de Cuba en aquella expulsión lamentable que hubo del clero de Cuba, y ella se estableció aquí. Y junto a un publicitario cubano que se llamaba Salas Amaro, un abogado que era español pero que estaba casado con una cubana que se llamaba Francisco Valverde, eran los que financiaban con una cantidad, yo recuerdo que en aquel año 69, 70, una cantidad ridícula. Y ahora nosotros organizamos hasta una fiesta después, incluyendo un concierto con un grupo que llamamos Son del Barrio, que son de aquí de Valencia, de guanos, pan con lechón, mojitos, o sea que lo pasa, la gente baila, se divierte, y por supuesto la primera parte de la sesión tenemos nuestra misa cantada con la Virgen de la Caridad del Pobre que tenemos en Valencia presente. Y bueno, pues hoy ha habido una asistencia masiva, yo estoy muy contento y ojalá que Dios quiera que durante muchos años pueda seguir viendo un día como el de hoy, porque es una de las pequeñas grandes satisfacciones que tengo en mi vida. Sí. Ok, vamos a trabajar con lo que tengamos. De todas maneras, se te ve, el rostro se te ve. Es decir, lo Bueno, demás es paisaje. Y este programa, como sabes, es muy espontáneo. Aquí lo que lo sé. importa, por encima de todo, es el contenido. Yo Muchas lo siento gracias. porque la verdad es que te lo digo de corazón, tenía esto conectado desde -4. O sea que llevo peleando contra las líneas y contra todas estas cosas como media hora ya. Pero bueno, ya ahora si tenemos línea y cobertura vamos a funcionar y tranquilamente. Vamos ¿Vale? para allá. Me Muchas gracias. preguntabas, me preguntabas por el corralito, ¿vale? Y yo te digo que vamos a distinguir dos cosas. Vamos a distinguir la situación que hay en la economía cubana que lleva al gobierno, al régimen, a adoptar estas medidas de bancarización, y como resultado de esas medidas, ¿por qué aparece un corralito? Ok, ¿Eh? Elías, déjame hacer, como siempre, el punto fijo para Claro, Bertico y por Esperanza no se me supuesto. vayan a perder. Y aprovecho para dar las gracias a Camagüey por su contribución. Mira, te voy a decir cómo yo lo viví, dime si me perdí Claro, algo. claro. Bueno, el gobierno cubano anuncia la bancarización, es decir, una palabra técnica, que uno Sí. no sabe si es que lo van a sentar en el banco del parque, o en el banquillo de los acusados, o en el banco financiero. Ok. Y como uno está ya camado, uno dice, oh, esto me huele a coima, a robo del gobierno. Pero, ok. Sí. Y empiezan las cosas, la gente empieza a ir, dice, no, todo hay que ponerlo en una cuenta, no sé qué, no sé cuánto, y cuando la gente va con su tarjeta a buscar el dinero, o no hay, o es muy limitado, al Correcto. punto de paralizar el país literalmente. La gente tener su dinero depositado en el banco y no poder sacarlo, lo que como tú bien sabes mucho mejor que yo, paraliza la economía. Porque mientras, y perdona que me meta en tu campo, pero es importante que el público sepa que mientras más precaria es la situación económica de un pueblo, mientras más pobre es un pueblo, más al día viven sus habitantes. Como decían los artistas en la época de la República, hay que resolver el amanezco, es decir, los 25 centavos para el desayuno y después veremos qué pasa el resto del día. Entonces, los
cubanos que no son de ese por ciento ínfimo de privilegiados viven al día. No es como aquí que tú te vas a Carrefour, allá en España, y compras para todo el mes, aunque no sea rico, y ya tú te quitaste ese pensamiento de arriba y lo que vas de vez en cuando, una vez a la semana, a buscar es los fiambres, el jamón y estas cosas, pero lo demás, el pan, pero lo demás lo tienes resuelto. Aquí, de este lado, igual. Pero allá la gente tiene que salir todos los días a buscar lo mínimo. Cuando no hay efectivo para hacerlo y los establecimientos no están dotados para pasarte la tarjeta, que sería otra solución y mantendría al gobierno en control, se paraliza la economía, se crea el caos. ¿Estoy equivocado o eso fue lo que pasó? Vamos a ver. No estás equivocado, pero no es exactamente lo que pasó. Okay. ¿Cuál es el problema fundamental desde el punto de vista del análisis económico? El problema fundamental es que en Cuba, por la razón que sea, yo la razón creo que es más de tipo sociológico e incluso por influencias históricas, los cubanos desconfían de los bancos y materializan la mayor parte de sus operaciones en operaciones al contado. Es decir, se utiliza muchísimo efectivo en la economía, papel, moneda, es decir, billetes, para realizar transacciones. Y ese papel abunda, es muy abundante en la economía por culpa del régimen. ¿Por qué? Porque el régimen que controla el 100% de la actividad económica, el sector privado es muy chiquitico, el estatal es prácticamente el 90% de la economía, emite papel para poder financiar su agujero. ¿Qué papel emite el gobierno? El gobierno, cuando tiene déficit, coloca unos llamados bonos soberanos en la banca estatal, que depende del régimen también, y se lleva el líquido, es decir, el papel moneda que hay depositado en los bancos a cambio de esos bonos. Y con ese papel moneda, el régimen, ¿qué hace? Lo pone en circulación en la economía a través de las distintas formas de gasto estatal que existen en Cuba. Sueldos de los maestros, sueldos de los médicos, sueldos de los segurosos del Estado, sueldos de las asociaciones de masas y de las mujeres y de los pioneros y de toda esa carga improductiva que existe en la economía nacional. Todo eso se paga con papel. Y ese papel es el que provoca que Cuba sea uno de los países del mundo con una tasa de efectivo en manos del público sobre Producto Interior Bruto mayores. En concreto, en los últimos datos que se han publicado en el anuario de la ONEI, hablábamos de más del 100% del Producto Interior Bruto convertido en papel. Este es el punto de partida que hay que tener bien en cuenta y que obedece a profundos temores, rechazos y yo diría que hasta indiferencia de los cubanos hacia el sistema bancario. ¿Por qué? Porque el cubano utiliza el efectivo para las transacciones y no hace las transacciones mediante los bancos. Y ahora nos encontramos que el régimen quiere que la gente deje de hacer transacciones con los bancos y, quiere que dejen de hacer transacciones con el efectivo en manos del público y que utilicen más a los bancos. Y esto va a ser como el cuento de quién le puso el cascabel al gato, porque aquí el cascabel, que es la bancarización, yo creo que va a ser muy difícil que se le ponga no solamente a la gente, a la población, a la ciudadanía, sino también a los bancos. Porque el problema fundamental, como tú decías muy bien, es que cuando la gente pone su dinero en el banco, si luego lo va a sacar, resulta que en el cajero le dicen que el dinero no está disponible. Y entonces esa persona que ha puesto su dinero en el banco, si no lo puede recuperar, se encuentra con una situación que difícilmente le va a ser simpática si tiene que afrontar unos pagos al contado, por ejemplo. ¿Y el gobierno qué quiere? El gobierno quiere que siga teniendo el dinero en el banco y que ordene los pagos mediante transferencias. Es decir, no quiere que esa persona saque el dinero del banco y le pone todo tipo de dificultades una vez que mete la gente el dinero en el banco, pero no se opone a que esa persona pague.
En todo caso, lo que le dice es, si usted va a pagar más de una determinada cantidad, yo no le voy a facilitar ese dinero en efectivo. Yo le voy a limitar el efectivo que usted puede sacar a un importe concreto y el resto usted utilice los mecanismos de la bancarización. Vamos a ver, hasta aquí, hasta este punto, yo como economista te digo, Andrés, que eso no pasa nada. Es decir, sí, es una invasión en tu finanza, pero sí, si te garantizan que tú puedes cumplir tus obligaciones financieras, claro. ok. Pero es que no. Yo he visto ese proceso aquí en España. Cuando yo llegué chiquito de Cuba aquí en España con mis abuelos, mis padres, aquí nadie usaba el banco para nada. Aquí todo se pagaba con billete de pesetas, que era la moneda nacional que había aquí. Y nadie usaba el banco. El banco se empezó poco a poco a usar en los años, a finales de los años, yo diría 70, a comienzos 80, cuando los españoles empezaron a cobrar las nóminas con transferencias bancarias. Aquello fue un proceso natural. Incluso ocurrían cosas muy graciosas. Yo recuerdo que habían reportajes en la televisión de ancianos que cuando cobraban su pensión, también mediante transferencia bancaria, iban al banco, se ponían en la cola para la oficina y le decían, dame el dinero de la pensión que lo quiero contar. Y lo contaban allí. Y a mí estas historias las hemos visto aquí en España. O sea que no estoy hablando de ninguna cosa rara. Y poco a poco los españoles se fueron acostumbrando, yo lo he experimentado en mis propias carnes, yo ya no uso dinero en efectivo. Concretamente, después de la pandemia, del COVID, aquí en España se paga hasta las horchatas, te las puedes pagar ya con tarjeta de banco. Pagas cualquier producto, incluso por transacciones pequeñas de valor. Nadie usa el efectivo. Se ve incluso feo, desagradable, ¿cómo te diría yo? Atrasado, andar sacándote el fajo de billetes del bolsillo. Eso ya no existe. Y eso, evidentemente, tiene, en términos macroeconómicos, una consecuencia muy importante, y es que el gobierno español, no voy a hablar ahora del gobierno cubano, el gobierno español, el gobierno francés, el gobierno italiano, mejora el control de las transacciones de la economía a través de este tipo de operaciones bancarias. Cuando las transacciones se hacen con efectivo, el control es mínimo, porque el gobierno no sabe quién está haciendo un pago en un determinado momento, salvo que haya una factura o salvo que se produzca algún tipo de reconocimiento oficial. Pero si tú pagas en negro una comida a 20 personas y te gastas con el dinero en efectivo el importe de esa comida, no es lo mismo que si tú pagas con una tarjeta en el restaurante y el restaurante además te la acepta y te cobra y te da luego un recibo. Que normalmente en España, el Banco de España recomienda a los españoles que pidan siempre una copia del recibo que tiene la maquinita en donde se realiza la transacción. Hasta aquí, por tanto, no hay nada extraño, anormal ni raro en que el régimen comunista quiera hacer esto en Cuba. El problema es que el régimen comunista esto no lo hace de una manera natural, de una manera espontánea y a resultas de un estudio de necesidades de lo que verdaderamente quiere la población, como pasó aquí en este país, en España. Aquí el volumen de actividad económica empezó a crecer de una manera espectacular entre los años 70, 80, 90. España pegó un salto muy importante en términos económicos, tanto cuantitativo como cualitativo. Y eso se vio beneficiado por el aumento de las operaciones bancarias. Si España hubiera seguido haciendo las transacciones en efectivo, que era el procedimiento, vamos a llamarle histórico, antiguo, España no hubiera tenido el desarrollo espectacular que tuvo. Y ahí es donde viene la circularidad que los economistas siempre estamos intentando explicar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿fue la bancarización española lo que permitió a la economía española crecer? ¿O realmente creció la bancarización gracias al crecimiento expansivo de la economía? Fíjate, Andrés, que esa circularidad en Cuba no la vemos por ningún sitio, porque ni la economía cubana está experimentando una transformación estructural, que ahora hablaremos de cómo está la economía cubana, a ningún sitio, no está creciendo, no está alcanzando un gran volumen de transacciones,
ni la banca cubana se encuentra en condiciones de iniciar un salto hacia la modernización tecnológica. A mí me llega que los bancos cubanos están trabajando todavía como Pedro Picapiedra, es decir, con aplicaciones que no van bien, con procedimientos obsoletos, en definitiva, sin tener en cuenta las necesidades del cliente, que lógicamente es la base de que una economía funcione. Ok, vamos a hacer una previa entonces aquí. Quiere decir esto, lo que tú me dices, que mientras la bancarización, que de todas maneras ocurre cuando el volumen de actividades supera un número, no sé cuál número es. En el caso de Occidente, de España, Europa Occidental, Estados Unidos, llega como resultado obligatorio de la agilización de las operaciones financieras y la multiplicación en la medida que cada vez más personas tienen acceso a un número de riqueza, que puede ser mucho o poco, pero a una riqueza. En el caso de Cuba, la bancarización no es más que una medida adicional de represión que el gobierno quiere forzar, pero sin contar con la agilidad en el sistema financiero, en las relaciones de producción, que lo pueda tener en pie. ¿Es correcto esto? Absolutamente correcto. Y te pongo un ejemplo. Okay. ¿Para qué quiere un cubano pagar la miseria que le dan con la canasta normada mediante transferencia bancaria? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene eso? Yo te lo digo de verdad, el coste de la luz, del agua, los recibos que se pagan en Cuba a precios subsidiados, pues pagarlos con transferencia bancaria es la comodidad de no tener que ir a pagarlo a la compañía. Eso también es un factor que ayuda, ¿verdad? Pero son cantidades tan ínfimas que realmente no vale la pena operar a través de banco. Y no es lo mismo pagar una factura de luz de 70 euros que pagar una factura de luz de 120 pesos cubanos. Ya sé que no es lo mismo, porque evidentemente el coste para un cubano de esa factura es mucho mayor que para un ciudadano español, porque los salarios reales son diferentes. Pero mi planteamiento es que las transacciones en Cuba, en líneas generales, son de un importe tan ridículo y se realizan casi todas ellas en el ámbito del peso cubano, que es la moneda a la que menos le interesa al gobierno controlar, que yo creo que esta bancarización, como le llamamos a este proceso, que es un proceso, insisto, natural en cualquier país del mundo, en Cuba lo que puede acabar es, como muchos colegas hemos coincidido ya en algunos trabajos publicados, es en una contracción de la economía. Que eso es lo peor que le puede ocurrir a la economía cubana, porque hemos dicho que la bancarización va acompañada de los procesos de expansión económica, o al revés, pero las dos cosas convergen. Pero es que en Cuba no se está dando eso, Andrés. La situación de la economía cubana es de sálvese quien pueda. Y por tanto, meter una medida como esta en un momento en que la economía cubana no está para andarse con comemierderías, como decimos los cubanos, pues yo creo que toca ser reflexivos. Ya lo hicieron con la tarea de ordenamiento, que adoptaron la tarea de ordenamiento, que era la peor política económica posible en un momento como el que se vivía, que estaba la economía cubana zombie, saliendo con muchas dificultades de la pandemia, y pusieron en marcha por obligación comunista la tarea de ordenamiento. Bueno, pues lo mismo está pasando ahora. Yo creo que ahora lo que va a pasar es que la economía cubana, que está groggy, porque está en un proceso que llamamos los economistas estanflación, va a acabar quedando en una peor situación por culpa de esta manía obsesiva que tienen los comunistas de implantar obligatoriamente la bancarización. Para empezar, yo creo que la bancarización es buena, pero en Cuba el modelo no es el correcto. Lo están haciendo mal. Lo están haciendo con instrumentos defectuosos y lo están haciendo en contra de lo que la población quiere. Y cuando tú haces las cosas en contra de lo que la población quiere, te acaban saliendo mal. Es que esta es la única cosa que los comunistas cubanos llevan 64 años haciendo mal, es imponer posiciones e imponer políticas económicas que no responden a las necesidades de la población. ¿A quién responde una bancarización en Cuba en este momento? Al Estado.
al gobierno, que quiere controlar las operaciones económicas y si puede ganar algo en el proceso, hacerlo. Por ejemplo, ¿qué puede ganar? Controlar el dinero que circula en el país. Es decir, que no expanda tanto la base monetaria, que ese es uno de los requisitos para la estabilidad de los precios. Bueno, pues yo le digo al régimen cubano que esa política de control monetario ya no llega a tiempo y que si la quieren aplicar mediante el control de las transacciones de la economía, lo único que van a conseguir es que los precios, en lugar de caer, se mantengan altos e impidan que la inflación actual, que es muy elevada, se corrija. Están aplicando, por tanto, una política equivocada. No solo es una política impuesta, contraria a los intereses de la población, en el peor momento posible, sino que además va en la dirección contraria. Y hay argumentos para ello, ¿verdad? El economista trabaja con no quiero entrar en complejidades técnicas en el programa tuyo, porque la gente aquí a esta hora no tiene por qué estar asistiendo a una clase de segundo curso de economía, pero los economistas creemos que existe una igualdad en la economía entre la variable monetaria y los precios. Y cuando la variable monetaria es muy grande, como pasa en Cuba, los precios suben. Y cuando la variable monetaria es pequeñita o se modera, los precios bajan. Y esa relación entre las dos variables depende de dos parámetros. Depende, por un lado, del número de transacciones que se hacen en la economía y del otro lado, de la velocidad con la que se hacen esas transacciones. Pues fíjate, el número de transacciones que se hacen en la economía cubana en este momento es menor que lo que hacían hace muchos años, porque la economía está, como he dicho, en estanflación. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere que aumente el número de transacciones, es decir, el otro parámetro, un parámetro para abajo, el otro parámetro para arriba. ¿Y cómo quiere aumentar las transacciones? Las quiere aumentar bajo control bancario. Pues ahí es donde yo creo que los precios van a seguir estando altos porque la masa monetaria no se va a reducir. Es una equivalencia macroeconómica que trabajamos y que nos ayuda mucho a entender el funcionamiento de la economía y que en el caso cubano en particular, como es una economía anómala, que no se parece a ninguna otra de las que hay en el mundo, pues muchas veces estas aplicaciones teóricas que se utilizan en todos los países del mundo, pues no acaban dando resultados. Dicho esto, yo sinceramente no me puedo oponer a una política de bancarización porque va en la línea correcta, pero la considero inadecuada, ineficaz, inoportuna y mal diseñada en el caso de la economía cubana. Es decir, Elías, que la bancarización hecha por el régimen sería la cosa correcta, pero por las razones equivocadas. Sí, porque las razones son de básicamente control. No hay el intento de estimular a la economía, no hay el intento de facilitar las operaciones económicas, no hay un intento de que la banca se convierta en un sector líder de la economía cubana. No, yo no lo he leído eso por ningún sitio, ni se le ve tampoco las orejas al lobo. Por tanto, ¿qué pretende? Control. Dime, déjame hacerte una pregunta. Ya sabemos que quieren control, pero gracias a Dios, las cosas en la economía, en la matemática, en la vida, en la sociedad, no son al capricho de cuatro cuatreros. Entonces, para que una bancarización en cualquier país que sea resulte rentable y positiva, ¿estoy en lo correcto si digo que el volumen de operaciones tiene que ser lo más alto posible? Claro. Para que el costo por cada operación se amortice y sea de centavos. Exactamente. Okay. Esa es una de las claves de la buena bancarización. Que la economía esté creciendo en términos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, que aumente el número de transacciones. En Cuba no está aumentando el número de transacciones porque la economía lo está pasando mal. Mira, te voy a dar un dato que acaba de publicar la CEPAL y que la CEPAL es de los mejores amigos que tiene el régimen comunista porque siempre barren para casa. El otro día le zumbaron en un estudio que se llama el Estudio Económico de América Latina y el Caribe a Cuba
una clase de sopapo que no te lo pueden imaginar, porque le metieron para este año un crecimiento económico del Producto Interior Bruto del 1,7%, que es de los más bajos de América Latina. Panamá, República Dominicana, Costa Rica, todo el mundo creciendo por encima del 5% y el régimen de los comunistas cubanos el 1, no me acuerdo, perdón, era el 1,8, no es el 1,7, no están por debajo del 2%. Pero es que el bofetón, como dicen aquí en España, la galleta, como decimos nosotros los cubanos, la galleta todavía es más grande porque para el año que viene le adjudican una previsión económica a Cuba menor del 1,7, es decir, baja una décima. Mientras que en América Latina el crecimiento económico mejora algo, y hay países que, como Paraguay, pegan una subida espectacular, Cuba disminuye su crecimiento económico. Eso, Andrés, quiere decir que las transacciones, lejos de aumentar, van a disminuir o se estancan. Por lo tanto, ya tenemos que falla una de las claves de esa identidad. El número de transacciones va hacia abajo. Y esto hace, Elías, que la bancarización resulte más disfuncional y más cara, porque tú para bancarizar tienes que gastar, es decir, como todo en la economía. Y esto es bien para Vertico y Esperanza. Usted va a abrir una discoteca y usted tiene que comprar el mixer de la música, los audífonos, las luces, las sillas, las mesas, perdón, el alcohol que la gente va a beber y después esperar que Dios la acompañe y que la discoteca se llene todas las noches. Para esta bancarización, por precaria que sea en este momento incluso, hay que comprar unos lectores de tarjeta de crédito. Hay que poner un sistema, aunque sea rudimentario, de seguridad para evitar el cloning de las tarjetas. Hay que pagar unos salarios, aunque sea en pesos. Hay que hacer una cantidad de movimientos que inevitablemente tienen un costo. Si las operaciones son 5 millones al día, tú dices, oh, no importa, eso te cuesta centavos. Cuando las operaciones son muy pocas, ese costo fijo inevitable se hace enorme. ¿Estoy en lo cierto en esto? Completamente en lo cierto, siempre estás ahí. Pero además de eso, eres un alumno magnífico. Además de eso, tienes otras... Sí, te lo digo para que tú lo sepas. Ojalá tuviera yo en la vida como profesor, que estuve 34 años dando clases aquí en la universidad, a alguien que me hubiera seguido de esta manera que me sigues tú. Me encanta. Porque hay otro factor importante aquí. No solamente es el volumen de las transacciones, que como has dicho muy bien, tienen que ser grandes, voluminosas, para que realmente se sustente el proceso económico en algo que tiene valor. No, además de eso, tiene que haber una gran velocidad en la circulación del dinero, que eso los economistas también lo consideramos clave. ¿Eso qué significa? Eso significa que si tú le haces durante un día el seguimiento a un peso cubano, cuántas veces cambia de mano, cuántas veces es utilizado en transacciones. No es tanto importante el volumen de la transacción, que como tú lo has dicho muy bien, sino las veces que ese peso se mueve a lo largo del día. Eso le llamamos nosotros los economistas la velocidad del dinero. Tú sales por la mañana de tu casa y pasas por el bar, te tomas un café. El del café le viene el que le suministra la leche y le paga con tu peso. Y el que suministra la leche se paga la gasolina con tu peso. Y en la gasolinera compran una bolsa de naranja con tu peso. Y tu peso va cambiando de mano a lo largo del día. Bueno, eso nosotros le llamamos la velocidad del dinero. Y a mí, sinceramente, que alguien venga y me lo diga, pero en Cuba la velocidad del dinero es bastante pequeña. Porque en Cuba el dinero por la mañana sale para una cosa y se queda ahí. Porque no existe economía privada, no hay sector privado, no hay mercado libre. Y por tanto las transacciones van a estar en función de quien las ordene, que es el Estado, quien manda, y la velocidad del dinero, pues ya te contaré. Por lo tanto, si las transacciones no crecen, van a la baja, y la velocidad del dinero se estanca o no crece y va a la baja, tú no puedes equilibrar la relación entre dinero y precios. ¿Vale? Que esta es la equidad que utilizamos los economistas. Es una fórmula matemática que multiplica la cantidad de dinero por la velocidad del dinero
Y eso tiene que ser igual que los precios y las transacciones, multiplicando esos factores de ambos lados. Fíjate cómo el dinero M, en este caso el dinero money, tiene una relación directa con prices, precio, en el otro lado de la ecuación. Y están determinados por las transacciones, que tú decías, el volumen y la velocidad del dinero. Si esos dos parámetros de dinero, velocidad de dinero y de transacción no suben, el dinero y los precios siguen estando altos y al mismo nivel. Déjame poner un ejemplo. No quería llegar a este nivel de clase. No, oye, no, está magnífico, magnífico. Bueno, me van a disculpar. No pasa nada. A veces hay que subirse al tercer piso, porque si no, no tengo que hacerlo porque ese es mi prurito profesional. No, es que si no, no se puede, no se puede. Y yo acuérdate que estoy justificando la bancarización, pero yo la justifico en España, en Francia, en Estados Unidos, ¿vale? No es el perro, es lo que le dan de comer al perro. Exacto, sí. Ahora, yo voy a poner un ejemplo. Yo, entre los tantos trabajos que he hecho por hambre, trabajé de factotum, es decir, ese que hace todo en Italia, en una empresa órafa de oro, en Vicenza, la ciudad del oro. Y yo me acuerdo que cuando yo iba al banco, yo tenía trabajo de confianza, era el que hacía las operaciones bancarias y qué sé yo. Cuando yo iba al banco, yo llevaba las últimas facturas de venta, porque bueno, la compañía mía le vendía con facturación, es decir, a crédito, por 30 días, por 20 días, una cantidad de joyas a determinados joyeros que contraía la obligación, porque firmaba la factura, de pagar en 20, 30 días. Con apenas el hombre me firmaba, yo cogía las facturas de todo ese día y al otro día iba al banco y pedía a crédito contra esas facturas un lingote de oro. Así es. Para poder seguir trabajando. Fíjate, Elías, 24 horas. En 48 horas, la factura hipotética, porque la compañía podía quebrar, el hombre se podía morir. La factura hipotética se había convertido en oro y ya por la tarde los muchachos habían derretido el lingote y lo estaban convirtiendo en joyas, listas para salir a mandar un envío que te habían hecho desde no sé dónde, una petición. Es decir, la tensión para que sea célere es tan grande en una vertiginosidad de fuerzas productivas y de relaciones de producción de ese tipo, que ahí sí vale la pena la bancarización. Si el banquero tiene que estar con una calculadora sacando la cuenta para prestarme el dinero, más nunca se mueve. Claro. Pero como tú dices, si no hay una velocidad y un volumen, no vale la pena. Claro. Y eso es lo que falla en nuestra querida isla. Porque el régimen comunista tiene la economía cubana maniatada y controlada y es un muerto que funciona a golpes de aparatos médicos. Yo creo que la economía cubana no tiene ya sentido tal y como está y evidentemente pues cualquier movimiento en la línea de provocar este tipo de procesos, lo único que genera es inquietud entre nuestros queridos compatriotas. Y no me extraña a mí, porque bueno, la historia de los bancos cubanos la conocemos bien, y yo recuerdo todavía que yo siendo muy chiquitico, mi abuelo un día se encuentra con que no puede sacar el dinero del banco, y al día siguiente le dicen, no, pero vas a sacar solamente una cantidad que es la que nosotros te vamos a autorizar. Eso le supuso una grave enfermedad que acabó con su vida muy pocos años después, porque lo que no puede ser es que tú estés trabajando toda tu vida para tener una vejez tranquila y cómoda y que en el último minuto, cuando vas a empezar a tener ese proceso, viene un gobernante y te liquida, ¿verdad? Yo creo que eso los cubanos hacen bien de desconfiar de los bancos. Yo el otro día hablaba con un amigo argentino con el que me trataba de Elías, pero ustedes lo que tienen en Cuba es el típico corralito que nosotros tenemos. Y yo le trataba de explicar que ojalá que Cuba tuviera el corralito de Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene nada que ver. En Cuba no hay corralito. En Cuba lo que hay es otra cosa. Por eso cuando la gente habla del corralito en Cuba, yo me muero de la risa, porque el corralito en Argentina, al final la gente podía disponer del dinero y luego los que esperaban recuperaban su activo. Es verdad que erosionado por el proceso inflacionista, pero a nadie le quitaban lo que tenía.
Pero en Cuba, la banca cubana ha experimentado en 64 años procesos en los que ha robado virtualmente el dinero a la gente. Y bueno, eso es una falta de control de los derechos de propiedad y de lo que podemos llamar la propiedad de la gente. Y luego, por otra parte, el sistema bancario cubano, cualquier día si quiere le dedicamos un reportaje, un programa especial, no tiene nada que ver con la banca a nivel mundial. En Cuba los bancos viven como el César romano, aquel que tocaba la lira mientras Roma se quemaba. Yo ojalá que pudiera trabajar yo en un banco cubano en mi próxima vida, porque ahí no hay ni cumplimiento de objetivos, ni hay que buscar clientes, ni hay que arriesgar operaciones de crédito para poder sacar adelante el negocio. Ahí no hay nada de eso. No hay hipotecas, no hay planes de pensiones, no hay fondos de pensiones, no existen operaciones económicas de una cierta complejidad. Y lo único que hay es, pues, te abren una cuenta, cobras ahí tu nómina o lo que tengas que cobrar y luego después te autorizan el pago con la tarjeta que te expidan. Ya está. O sea, eso es una banca ridícula. No tiene más trascendencia. O sea que, además son bancos que no compiten entre ellos porque son bancos estatales y el régimen lo que los tiene segmentados. Hay un banco para la agricultura, un banco para esto, un banco para el turismo. O sea, no es un sistema bancario como el español, que lejos de lo que mucha gente cree, es un instrumento de estabilidad. Claro. En España la banca es estabilidad, y en Italia y en Francia, es decir, cuando la banca falla, se produce lo que llamamos los economistas una crisis sistémica. Estados Unidos ha tenido ejemplos de algunos bancos que han fallado y de pronto, bueno, pues hay que intervenir, ¿no? Esto es así. En ese sentido, yo creo que, bueno, por resumir de alguna manera, el gobierno cubano se entretiene, o peor aún, entretiene a la población y la lleva a situaciones de tensión cuando lanza este tipo de cosas por un motivo, Andrés, porque no quiere que la gente esté centrada en lo que son los principales problemas del país. Quiere que la gente esté hablando de la bancarización y de los bancos y de que no puedo sacar dinero del cajero, y entonces mete ese equipo de propaganda que tiene el régimen castrista, mete este tema en la opinión pública cubana, y la opinión pública cubana deja de preocuparse de los 1000 presos políticos que hay en las cárceles, de la falta de derechos, de la falta de libertades, en fin, de todo esto que conocemos y que nos provocó que muchos de nosotros, todos, casi los que estamos aquí, tuviéramos que irnos, ¿no? En ese sentido, bueno, lo hicieron con la tarea de ordenamiento, que la tarea de ordenamiento era una cosa urgente que llevó incluso a Raúl Castro a comparecer con Díaz-Canel a finales del año 2020 en una rueda de prensa para decir que empezaban el mismo día 1 de enero, que nos... Bueno, lo mismo pasó entonces y ahora también. Es decir, esto es una aventura estúpida que no va a llegar a ningún sitio. Los cubanos van a seguir usando el dinero en papel y el régimen lo que va a hacer es ir cerrándoles el espacio para esas transacciones, pero esto no es un procedimiento espontáneo ni tiene que ver con necesidades reales y por tanto no puede salir bien. ¿Quién se rinde primero? ¿El régimen con su bancarización o Liborio con su dinero en efectivo? No, Liborio va a seguir teniendo su dinero en efectivo. Abajo del colchón. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Cuba sabemos perfectamente que si alguien necesita dinero no es por nada más que porque hay un mercado informal que es el que satisface la mayor parte de las necesidades. Y esta es una de las razones por las que los cubanos utilizan el efectivo. Las transacciones que se hacen en el área del peso cubano en efectivo son, como he dicho antes, ridículas. Son pagar la canasta normada, pagar la luz, pagar el agua, eso es poco dinero todo y no tiene absolutamente ningún problema. El problema es cuando el cubano necesita comprar una botella de aceite de oliva, que aquí en España está disparada de precio, o un frasco de detergente y no lo hay en las tiendas estatales y lo tiene que comprar en la economía informal. Porque ahí ya me dicen que ya no hay ni estos productos, ya no están ni en las tiendas que venden en dólares, en divisas. No. Vale, pues cuando sales a la calle, en el centro Habana, y tienes que comprar eso, ahí es donde vienen los precios elevados. Y para eso necesitas tener dinero, porque esa gente no van a hacer las operaciones mediante pagos electrónicos y hacen bien. Es decir, el que está en la economía informal, yo creo que no debe de entrar en la dinámica de la bancarización castrista porque eso iría en contra de su propio negocio. Entonces, ahí se seguirán haciendo las transacciones en efectivo, en cash,
y la gente seguirá haciéndolas en euros, en dólares, en pesos cubanos, lo que les acepten. Y ese es uno de los motivos por los que yo no veo que se pueda conseguir un alto porcentaje. De la misma forma que ya aquí desmiento en tu programa que esto de la bancarización tenga que ver con los planes de este tipo que se llama TITOP, que va a Cuba de vez en cuando a hablar de la necesidad de transformar la economía cubana. Yo creo que esto tampoco tiene nada que ver con eso. Estamos, por tanto, ante una operación de lavado de imagen, de intentar que la gente, insisto, no se centre en los problemas más importantes que tiene Cuba, que son de mucha envergadura en este momento, y en términos económicos es de fracaso sistémico del país. Es decir, no estamos hablando ahora ya de una lancha de salvamento, ¿no? Es que no hay continuidad en los procesos productivos. Y esto es lo peor que le puede pasar a la economía, porque como tú decías antes, tú ibas, llevabas las nóminas y con la prefinanciación te llevabas el oro para fabricar los productos. Y eso todos los días se hacía y funcionaba el país. En Cuba eso no es posible, porque hasta que no llega el barco de petróleo procedente de Venezuela, las fábricas están apagadas o funcionando al ralentí. Y eso no es normal. Eso no es normal, que es lo que yo te quiero transmitir. La economía tiene que estar funcionando constantemente y los factores, los recursos tienen que estar disponibles en todo tiempo para que eso funcione bien. Y eso en Cuba, desgraciadamente, no se está. Yo te quiero hacer una analogía. No sé si te acuerdas del béisbol, porque hace tanto tiempo que está fuera. Sí. Te voy a hacer una analogía y después te quiero hacer una pregunta importante a raíz de algunos comentarios de algunos economistas. En sentido general, como tú nos lo explicas, la economía es como el corredor que sale al robo de la segunda base. El catcher lo ve por el rabito del ojo, a veces se lo imagina, ¡pa! Recoge y tira. El catcher no espera a que haya un jugador, el short o el segunda, sobre la almohadilla. El catcher tira arriba de la almohadilla. Es trabajo de uno de los dos infielders, según el bateador sea zurdo o derecho, de ir a buscar la pelota y tratar de ultimar al ladrón. ¿Correcto? Eso mismo es en la economía. Yo no tengo que esperar a que llegue el petróleo. Yo doy por descontado que lo hay y sigo tirando. Sí, no lo que puede pasa ser es que un hipo. la figura del catcher en la economía es complicada. Porque el catcher quiere eliminar a ese corredor que va de la primera a la segunda para robar la base. Okay. Vale, este corredor es la economía. Ahí estamos de acuerdo. La economía tiene que crecer, tiene que robar base, tiene que ir aumentando su posición porque eso es estratégico para ganar la carrera. Bien, pero ¿quién es el catcher? ¿El catcher quién es? ¿El Estado? No, el Estado no tiene que actuar como el catcher. El catcher es un tipo que le mete una potencia tremenda a la pelota para que llegue a segunda base para que cojan al que va robando. Y el pitcher se aparta para que la pelota vaya. Esa es una medida represiva, porque el catcher está defendiendo su terreno. Porque quiere acabar con ese jugador, que es la economía, que quiere robar la segunda base. Y el catcher, si el Estado actúa como el catcher, ese es un Estado comunista. Ya estamos en eso. Ahora, claro. Voy a la pregunta. Hay algunos economistas que dicen que la única salida a este problema en Cuba es la dolarización. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que sobre este tema tengo muchos artículos míos escritos en el blog de Cuba Economía y vamos a ver, yo no estoy a favor de la dolarización de la economía cubana, porque creo que Cuba tiene una moneda nacional que tiene que respetar, tiene que mantener y que conservar. Es verdad que está absolutamente desprestigiada, lo estuvo en el periodo especial y vuelve a estarlo ahora de nuevo. Y luego, si quieres, hablamos de la situación de los cambios de moneda en Cuba, etc. Pero no, yo nunca he defendido la dolarización, porque creo que los países de América Latina que han apostado por la dolarización en determinados periodos, como por ejemplo Ecuador, no les ha ido bien la experiencia. Porque, insisto, vamos a ver, la moneda de un país tiene que reflejar realmente la situación económica de ese país. El dólar es una moneda que refleja perfectamente la situación de la economía de Estados Unidos desde que se lanzó a la circulación. De la misma forma que el euro
se ha convertido en una moneda que refleja perfectamente la situación europea desde que se lanzó. Y la obligación de los gobiernos, en este caso de los bancos centrales, es darle solidez, estabilidad a la moneda. En Cuba, el peso cubano que se crea después de la tarea de ordenamiento, a partir de la unificación con el CUC, no responde a las necesidades de la economía cubana. Este es un punto que lo hemos tratado aquí en tu programa. La unificación del peso con el CUC y la fijación del tipo de cambio de $1.24, que aparece como tipo de cambio fijo, es la metedura de pata más terrible que uno se pueda imaginar en la historia de la economía mundial. Eso no respondía ni a un análisis de los fundamentales de la economía, ni a una interpretación del valor real del peso, ni a una consideración de los parámetros de la economía cubana. Eso fue una decisión política comunista en el Congreso que se decidió y allí tomaron esa medida como si hubieran dicho, bueno, vamos a ponerlo a 1 por 18 o a 1 por 42. Les daba igual. Lo importante era poner ese cambio. Y bueno, ahí está el origen del desastre. Entonces, yo no creo que haya que dolarizar la economía cubana. Lo que hay es que respetar el peso, darle consistencia, asegurar que las transacciones corresponden con lo que la economía necesita y que el peso cubano, creado en 1918, tanto tiene ya más de 100 años en circulación, hay pocas monedas en el mundo que tengan esa antigüedad, vuelva de nuevo a reflejar las características estructurales y coyunturales de la economía cubana. Lo contrario es lo que está pasando en Cuba, y ahí lo estamos viendo. La moneda, todo el mundo ya empieza a desconfiar de ella, nadie quiere saber nada del peso, el que se dedica a la libre importación de alimentos, de productos médicos o de cualquier tipo de producto de limpieza, pues necesita reunir ahora 250 pesos para conseguir $1, cuando hace un año con 110 tenía $1. Eso no se ve en ningún país del mundo. Eso es una situación que está provocada por el propio régimen, aunque luego ellos dicen que la culpa es de que desde Estados Unidos se incentiva eso. Bueno, es la última de las algaradas lamentables que lanza la prensa estatal castrista para quitarse ellos las responsabilidades y seguir siempre echándole a Estados Unidos todas las culpas. No, en ese sentido creo, Andrés, que mi posición es muy clara. Yo estoy en contra de la dolarización de la economía de cualquier país. Ahora, estoy siendo el abogado del diablo, ¿eh? Sí, sí. Y sépase que yo de economía sé lo mismo que de ser trapecista, así que te podrás imaginar. Pero bueno, no lograría, más allá de nuestras opiniones, una dolarización. Después, cómo se pone en práctica puede ser otra historia, ¿eh? Vamos a dar por descontado que estamos hablando de una junta elitista, racista, asquerosa y ladrona que no respeta nada. Así que la única medida que funcionaría en Cuba es que se fueran. Ok, ya eso lo damos por descontado. Ojalá, pero bueno, eso es claro, entre los paliativos posibles, sería justo hipotizar, estés en contra o no, que una dolarización pudiera lograr una estabilidad en los precios, porque son esos y por lo menos los precios están estables. Bueno, inalcanzables, pero son esos. Un piano cuesta tanto y cuesta tanto y cuesta tanto por lo menos por un año, por 6 meses. No es que el piano empieza hoy así, mañana y va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo. ¿Tú crees que no pudiera lograr por lo menos una estabilización en los precios? No. ¿Por qué? No, porque, vamos a ver, para que se consiguiera esa estabilización de los precios, sería necesario que los tipos de interés en Cuba fueran los mismos que en Estados Unidos y alinear lo que podríamos denominar las estructuras monetarias. Y en Cuba los tipos de interés no tienen nada que ver con lo que hay en Estados Unidos ni con cualquier otro país del mundo, porque para empezar no existe un mercado financiero, como no hay mercado de nada en Cuba. Por lo tanto, no se puede practicar una política de tipo de interés similar al del país que te va a proporcionar las monedas, que es en este caso Estados Unidos.
Luego, en Cuba el problema de la dolarización nos llevaría a un escenario, por ejemplo, muy parecido al que ocurrió en Alemania del Este. Yo lo viví esto muy de cerca y además con mucho interés, ¿no? Cuando se produjo la decisión de Helmut Kohl de que Alemania del Este se unificaba con el Oeste y que el marco alemán, en aquella época no existía todavía el euro, se convertía inmediatamente en la moneda del Este. El marco del Este, que no valía nada, era papel basura, era como el peso cubano, ahora se equiparó en valor al marco del Oeste, que el marco del Oeste era una de las monedas europeas refugio. No sé si tú te acuerdas de aquella época en la que los alemanes que llegaban aquí a la Costa del Sol, cuando enseñaban un marco, vamos, los españoles se ponían a correr como si aquello fuera... Bien, dicho esto, bien, vamos a tratar de volver a tiempos... Bien, cuando se unifica, fíjate lo que pasó. Cuando Helmut Kohl toma esa decisión, que fue una decisión muy dura para Europa, porque Sí, Europa sí, pasó... sí. Nos costó cara, ¿eh? Nos costó cara. Europa pasó una etapa muy compleja, aquello coincidió también con Inglaterra, en fin, bueno, no vamos a entrar. Los alemanes del Este de pronto se encontraban con carretillas de marcos valiosísimos que tenían un enorme poder adquisitivo en sus pueblos, en sus ciudades, que hasta entonces eran un páramo de miseria. Bueno, pues ¿qué hacían los del oeste? Los del oeste cruzaban la frontera, que ya no existía, y montaban carpas en los alrededores de las ciudades en donde se vendían coches BMW de segunda mano del oeste, vendían lavadoras, vendían refrigeradores, vendían equipos de calefacción en esas carpas. No había tiempo de montar ni establecimientos comerciales, ni redes, ni nada por el estilo. Y los alemanes del este empezaron a comprar electrodomésticos y a dotar a sus casas de equipamientos que no tenían, porque la época comunista era como la de Cuba, era una miseria total y absoluta lo que había en Alemania del Este. Y bueno, pues esos marcos que salieron del oeste hacia el este volvieron hacia el oeste en forma de transacciones económicas, porque el este siguió siendo pobre durante mucho tiempo y lo sigue siendo. No tiene el nivel económico ni nada que ver con lo que hay en el oeste. Aunque se ven algunas ciudades como Berlín han experimentado un cambio espectacular que hay que ir a ver. Pero aún si tú te metes en Alemania del Este para adentro, en lo que es la parte este, te ves diferencias muy grandes con respecto al oeste, que es donde está la modernización tecnológica, etc. En ese sentido, en Cuba acabaría pasando lo mismo. Y eso sería complejo, porque ¿a qué cambio ponemos también? Esta sería la segunda cosa. ¿A qué cambio ponemos la dolarización de la economía cubana? ¿A 1 por 250? ¿O a 1 por 24, que es el cambio oficial de la tarea de ordenamiento? Ese sería otro problema que habría que resolver. Porque ¿cómo cambias el valor de la economía cubana a dólares si no sabes ni a qué valor se puede cotizar el peso cubano? Tendríamos que tomar decisiones a la col, y esas decisiones a la col, Andrés, no son adecuadas para un país. Por eso yo, sinceramente, con mi modesta opinión, siempre digo que no quiero dolarizar la economía cubana. Me opongo y como economista creo que doy argumentos de sobra. Yo sé que también hay defensores de esa dolarización de la economía. De hecho, la economía cubana está parcialmente dolarizada ya. Sí, de hecho, de facto, hay un sector que está totalmente dolarizado. Pues, según el ministro Gil, el 35% de la circulación mercantil monetaria que él anunció hace unos días, meses, en la Asamblea Nacional, está en dólares y en divisas. El resto, 65%, es la economía de la pobreza, la economía en pesos cubanos. Por lo tanto, esto ya nos da una idea del grado de distorsión. Pero, acuérdate, todavía está la dolarización en el nivel del 35%. Le falta mucho todavía para llegar al 100%. Y no veo yo que al gobierno, que el régimen quiera que eso se consiga. Más bien todo lo contrario. Hay algunos de nuestros amigos aquí que comentan, sí, pero por ejemplo, Panamá y Ecuador han contenido la inflación galopante dolarizando. ¿No podría ser igual con Cuba? Es una pregunta. Sí, no, y yo les respondo claramente. Los países que han apostado por la dolarización
es verdad que han tenido resultados buenos en determinados momentos como terapia de choque y han conseguido estabilizar las economías y eso habría que hacerlo, por supuesto, en la economía cubana, pero para eso hay otras políticas. Cuba necesita estabilizarse y para eso tenemos políticas monetarias, económicas y fiscales. Pero yo no veo que una solución sea implantar obligatoriamente el dólar en un país, porque eso, si no se resuelven los problemas de fondo estructurales y no se hace un buen análisis de los fundamentales de la economía, esa decisión acaba siendo explosiva y dando resultados peores de los que se pretenden conseguir. Yo, abogado del diablo, fíjate, hasta ahora te he hurgado en la garganta. Ahora voy a poner un punto a favor de tu argumento. Siempre en aras del realismo. Cuba no es Panamá y no es Ecuador. Las relaciones de producción en Panamá y Ecuador, que son países del tercer mundo, pero donde se respeta religiosamente la propiedad privada, el capital privado, hay un sistema bancario, podrá ser un poquito mejor, un poquito peor. En el caso de Panamá, Ecuador todavía puede ser que esté un poquito a la saga, pero Panamá se ha convertido en una de las capitales económicas, no económicas, financieras, corporativas, para ser más preciso. Ellos viven de que tú puedas crear una empresa, le das $100 a un abogado, con eso él escapa, esos $100 se quedan en Panamá. Y tú tienes tu empresa y de las banderas de los barcos, bueno, cuando hay ese tráfico de dinero y ese movimiento, es posible que una dolarización pueda rendir muchos más frutos que en un país que al final es comunista. Es que posiblemente, según tu punto, y repito, soy el abogado del diablo, no estoy tomando partido, pero según tu punto, posiblemente tú puedas decir de qué vale la moneda en sí si las relaciones de producción, la propiedad privada sobre los medios fundamentales y las fuerzas productivas siguen funcionando de acuerdo al dictat comunista. Oiga, mi amigo, acaba usted de darnos una lección de lenguaje marxista que me ha dejado sobrecogido. Se lo digo con todo el cariño que le tengo, ¿eh? Me ha dado usted ahora mismo una especie de barniz en lenguaje marxista. Bueno, es que eso es lo que dice Carlos Marx en su manual. Y bueno, a ver, las teorías económicas marxistas no son para tirarlas a la basura todas. No. Nada, nada, para nada. Pero no. Por ejemplo, acabo de leer el comentario de una persona que me ha parecido interesante. España e Italia se vieron muy beneficiadas con la entrada del euro en circulación. Claro que sí. Pero el euro no existía, querido espectador. El euro fue una moneda de nueva creación. Fue una unificación. Y se estudió muy bien el tipo de cambio que tenía que tener cada país con respecto a esa moneda. No quiero hacer historia aquí hoy, ni mucho menos, pero hay unos llamados acuerdos de Maastricht de comienzos de los años 90, en donde se empezó a establecer no solo los cambios de las monedas viejas europeas con el euro, que fueron cambios muy bien hechos, en donde participaron economistas de gran prestigio de todos los países en la determinación de cómo tenía que ser el cambio. Y me acuerdo que aquí en España el cambio resultó ser hasta incluso beneficioso para la economía española. Y es verdad, España e Italia se beneficiaron del euro, por supuesto. El euro hizo que las condiciones económicas y monetarias se estabilizaran y el mero hecho de que los europeos circulen por la geografía de esta parte del planeta con la misma moneda y paguen todo lo que les dé la gana con la misma moneda sin necesidad de cambios, pues hombre, eso fue un estímulo espectacular para las economías, por supuesto que sí. Pero el euro no existía, no había un dólar. De hecho, cuando se habló del que la moneda común podía ser el marco alemán, hubo una gran discusión en contra de ello. Se habló de crear una moneda nueva con unas bases nuevas, con un respeto, con una consideración. Y yo creo que ahí está el éxito del euro. Sí. Ahora, gracias. Al éxito se llegó con una unión de sueños. No fue la justaposición de una moneda sobre otra.
No, no. Ahora, hay una cosa que anotar. Yo me acuerdo que ese euro, que tenía que haber sido en el 92 y después se pospuso, en Italia las cosas aumentaron de precio, Claro. Sí, casi el doble. Y yo creo que sí. España igual. En La España gente, igual, sí. A ver, la gente dijo, esto es un truco, me están cobrando claro. el doble del dinero por la pizza. Sí, mira, aquí en España era muy simple. El cambio del euro la peseta hizo que productos que costaban, por ejemplo, 100 pesetas, pasaran a costar 1 euro. Pero el cambio no era ese. El euro con la peseta, el cambio era 166 con no sé cuánto. Pero mucha gente dijo, bueno, en lugar de poner 100 pesetas, voy a poner 1 euro. Claro, estaban cobrando un 60% más caro el producto. Ese efectivamente fue un factor. Pero de la misma forma que ese fue un factor, los otros objetivos de Maastricht lo que hicieron fue disciplinar a las economías. Por ejemplo, España, el año antes de que se adoptara el euro, o unos años, pocos años antes del euro, todavía devaluaba la peseta. Eso yo lo he vivido en mi juventud. Y mi padre me decía, sal corriendo para la gasolinera porque mañana la gasolina va a valer un 40% más caro, métete en la cola. Y yo me ponía ahí en la cola con el cacharro de mi padre a esperar a que me llenaran el depósito. Y menos mal, nos acababa la gasolina, había para toda la cola que estábamos allí, porque había que aprovechar de comprar a un precio inferior al que sabíamos que iba a haber al día siguiente. Recuerdo que en Italia, y además no los puedo criticar, los gobiernos devaluaban intencionalmente la lira porque mientras más devaluaban, más exportaban. Y yo, Claro. acabado de llegar de Cuba, yo le decía, ay, mi madre, pero es que esta lira está baja. Y yo me acuerdo que, bueno, gente de mi familia adoptiva que trabajaban en la moda y todo, trabajaban para Húngaro, Valentino y qué sé yo, mi concuño, como decimos en cubano, me decía, Andrés, te entiendo, vamos a pagar más por la cena de esta noche, pero para empezar la voy a pagar yo, número uno. Y en segundo lugar, me importa un carajo porque el cargamento de ropa que tengo para mandar a Estados Unidos ya me pidieron más piezas. Claro, claro. Con la moneda más baja voy a ganar más. Claro, aquí en España era así. Los turistas llegaban y se encontraban un país barato y venga a gastar dinero. Y se vaciaban las tiendas de los hoteles. Era uno de los mejores negocios que había en España. Montar una tienda en un hotel. La gente, los turistas llegaban y compraban el toro, la flamenca, se llevaban la guitarrita, todo. Aquello era una cosa tremenda, claro. Eso era porque España era muy barata. Y por eso no pasó nada, porque España subiera los precios un poco, como pasó en Italia y en otros países. Luego después los precios se estabilizaron y atravesamos 20 años muy buenos de control monetario en Europa. Y salvo ahora con la guerra de Putin, que lógicamente se ha disparado todo. Pero tenemos una historia de inflación y controlada dentro de la economía de mercado que para mí pues es maravilloso. Yo creo que el euro ha sido un éxito. Yo soy un gran defensor del euro, por supuesto que sí, pero yo no quiero la dolarización para Cuba. Me opondré siempre. Y si alguna vez mi criterio importa o tiene alguna influencia, yo voy a ser ese viejo economista cubano rabioso que no querrá que Cuba pierda el peso cubano. Oye, es tu opinión, Por supuesto. a la que No, tienes no. derecho, santo Dios. Claro, yo he tenido discusiones con gente que me dice, eso no vale para nada, lo que hay que... No, no, seamos sensatos. Tenemos una moneda respetable, creada por un gran ministro de Economía que tuvo Cuba, que fue Leopoldo Cancio, en 1918. Señores, reconstruyamos la historia, no la destruyamos. Los comunistas la han destruido. Nosotros la tenemos que recuperar para las futuras generaciones. Y el peso cubano lo tenemos que recuperar. Y lo recuperaremos. Elías, ahora oyéndote, yo siempre te pregunto si te interpreto bien para no poner palabras en tu boca, porque no me gusta que me lo hagan a mí, no se lo hago a nadie. Según ese último bocadillo que tú soltaste, ¿tú quieres decir con esto que dolarizar en cierta forma sería tomar una decisión a partir de la presión y las reglas de juego creadas por el régimen en lugar de buscar a fondo lo que verdaderamente nos conviene? Sí, bueno, yo creo que dolarizar no es un plan viable para el régimen, porque sería, vamos, caer en la
digamos, en la consecuencia lógica del desastre en el que se encuentran, pero sería decir, bueno, 64 años de Fidel Castro se van por la alcantarilla para abajo y se acabó. No, yo no creo que lleguen a eso, no creo que lleguen. No, yo creo que la dolarización tendría sentido si, solo si Cuba pasara a ser un Estado asociado de los Estados Unidos, por ejemplo, no sé, o que tuvieran a alguien un interés específico en crear un Estado satélite o una comunidad, no sé, de vínculo con el norte, pero no tiene otra justificación. Mira, dice Vasco Avalia que la moneda que tendrá Cuba la va a imponer el mercado. ¿Qué tú crees? Por supuesto que sí. Pues claro que sí. La moneda de un país, por supuesto, la pone el gobierno porque es quien la tiene que respaldar con las reservas que tiene la nación, pero quien la hace circular y todo ese enfoque que hemos explicado en la primera parte del programa es el mercado. Y el mercado en Cuba precisamente es el que está diciéndole al régimen que el peso cubano y el dólar se cambian a 250, no 24. El régimen sigue todavía con el tipo de cambio de 1 por 24 para las empresas estatales, para todo el negocio suyo vinculado al presupuesto estatal, pero en la calle los cubanos cambian a $1 por 250. Y esa es la mejor lección que se le puede dar al régimen diseñado por Fidel Castro. El Estado no sirve para nada y es el cubano a pie, el mercado, el que le dice lo que es la economía. Ok, Elías, hemos tratado de individuar y que tú nos ayudaras a entender qué es lo que pasó y en cierta medida el por qué. Y en ese aspecto no creo que haya habido grandes divergencias entre ninguno de nosotros. Quizás en algunas de las vías de salida, claro, como siempre, es normal. Los médicos muchas veces se ponen de acuerdo en el diagnóstico de una enfermedad. Pero el problema es, bueno, una vez individuada la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Ahí generalmente empiezan, bueno, mira, yo quiero esto, yo pienso que esto, yo pienso que lo otro. Y es sano y es bueno, para eso es este programa. Ahora, independientemente de lo que tú pienses de la dolarización, ¿cómo se sale de este fucking hueco? Tú lo has dicho antes, esta crápula que gobierna Cuba tiene que salir. Yo ya no tengo absolutamente ninguna esperanza en ellos. Si alguna vez la tuve, ya se me acabó. Y ahora ya sí que he llegado a la conclusión de que no tiene ningún sentido que estén ahí taponando la economía. Pues yo creo que las soluciones, Andrés, son bien conocidas. Hay que devolverle el control de la economía al sector privado, no al Estado. El Estado se tiene que limitar a lo que son sus funciones básicas de asignación de recursos, de distribución de la renta y la riqueza y de, en definitiva, contribuir a la estabilidad del crecimiento económico y limitarse a eso. Y empezar a poner en valor toda la actividad económica y productiva del país para que el sector privado sea el que la lidere, el que la asuma. Si aparece un sector privado interno capaz de hacerlo, bienvenido sea. Y si no, pues evidentemente entrará un sector privado externo que será el que promoverá las transformaciones económicas en el país. A continuación, pues lo que hay que hacer es establecer un sistema que permita a los cubanos prosperar, que permita a los cubanos justamente lo que ahora el régimen no permite, que es acumular riqueza, generar espacios para la motivación, para la creación de empresas, para no de MIPYMES, sino empresas de verdad, negocios, permitiendo que la inversión extranjera tenga relación con todo el mundo, no con determinadas empresas solamente, sino con cualquier agente económico. Hay que liberalizar el comercio, no estableciendo trabas ni limitaciones en el comercio. Hay que rediseñar la estructura fiscal, hay que apostar por menos impuestos. En Cuba creo que hay del orden de 27 impuestos en este momento, con 3 sería suficiente. El impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades y el valor añadido. Ya está, se acabó, no hay que tener más impuestos, ¿para qué más? Que son todos a posteriori. Claro, eso habría que ir haciéndolo, claro, eso hay que ir haciéndolo en función de cómo la economía vaya. Porque en Cuba hay un impuesto a priori.
Tú Sí, por sí. existir pagas un impuesto. No, No, claro. según mi facturado yo pago. Si este año no hice lo mismo, pues pago menos. Los impuestos que recaen sobre las cabezas de las personas se tienen que eliminar. Los impuestos hay que fijarlos sobre la actividad económica. Si hay actividad económica, se recauda, y si no, no. Esta es la clave de un buen sistema fiscal, y esto en Cuba no existe. Luego después hay que disciplinar al gobierno para que no gaste a tontas y a locas y decir claramente qué programas son los que se van a estimular. Yo creo que ahí viene fundamentalmente el gasto en infraestructuras, que están absolutamente abandonadas, pero para eso están los concursos internacionales y autorizar que vengan las grandes constructoras internacionales para salvar la destrucción de La Habana o para permitir la mejora de las comunicaciones o para facilitar, por ejemplo, el desarrollo de las energías renovables. Y todo eso hacerlo con valentía, sin miedo, con observadores internacionales y con mecanismos de transparencia que aseguren que nadie se mete el dinero en el bolsillo, que haya honradez y limpieza. Yo estoy convencido que los demócratas cubanos van a entender bien su papel en la historia y harán todas estas reformas sin que se produzcan situaciones de corrupción, porque hemos perdido 64 años de la vida con los comunistas y ya llegó el momento de enderezar el rumbo. Y soy consciente, y te lo digo, de que ese programa es complejo, pero se puede hacer. Y hay que hacerlo, porque Cuba tiene que jugar de nuevo un papel en la economía mundial. Y a mí cuando me preguntan, ¿y qué hay que hacer? Porque usted lo que plantea son estrategias globales. Usted plantea el marco del entorno sobre el que luego la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Pues mira, hay que hacer cosas tan importantes como, por ejemplo, construir centros residenciales geriátricos en todas las zonas bellas que tenemos en el país. Mantener, por supuesto, los resorts, pero potenciar un turismo gerontológico que viene a Cuba a buscar y a pagar no solamente un clima y unas condiciones, sino también unos servicios médicos. Hay que volver de nuevo a construir la industria del azúcar. Tenemos unas condiciones fundamentalmente naturales excepcionales para el azúcar. El azúcar es una mercancía, una commodity estratégica y se ha visto en los últimos años cómo su precio subía de una manera espectacular. Tenemos que volver a recuperar el azúcar cubano. Hay que apostar por los activos que tienen que ver con lo que podríamos denominar la investigación, la ciencia, el desarrollo tecnológico, porque en Cuba hay un capital humano ahí que hay que aprovecharlo de la mejor manera posible para esas actividades. Hay que retocar todo lo que sea el sector industrial, que está absolutamente muerto, destruido, a potenciar la industria logística, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional. Y proyectos como el Mariel, darles el sentido que tienen que tener dentro de la economía global. Mira si hay cosas para hacer. O sea, yo creo que incluso hasta podríamos soñar con ese proyecto de tener un metro en la ciudad de La Habana, que es un proyecto que no ha llegado y que es una cosa que realmente sería muy necesaria para la economía cubana. Ahora, Elías, creo que en el tiempo que nos conocemos tú te habrás dado cuenta que hay pocas cosas que yo odie más que la Junta de La Habana, que la falta de libertad, donde quiera que sea, y la critico en Estados Unidos y donde sea, que la falta, maverick se dice en inglés, a por libre un poquito en español de España, a por libre, voy a mi aire. Pero yo he repetido muchas veces este pensamiento. Claro, como no lo dijo Einstein, nadie lo copia, pero como lo dijo este pobre negrito emigrado, nadie lo pone entre comillas. Pero yo siempre he dicho que la democracia es como el antibiótico. En el estómago vacío no funciona. El ejemplo de eso es Gorbachev en Rusia, en la Unión Soviética, que para todos nosotros los que vivíamos fuera era Robin Hood, pero los rusos no lo querían ni ver, porque los mercados estaban vacíos. Ahora, a mí me aqueja una punzante preocupación, entre tantas otras, y es que mañana digamos, bueno, se fueron estos hijos de su madre, vamos a construir, y entonces empezamos partidito, la bronca entre nosotros, pero no hay comida, no hay dinero.
vuelven otra vez y vuelven a ganar las elecciones. Bueno, yo no sé si logro expresarme sí, y hacerte entender yo te entiendo. cuál es tu preocupación. Yo te entiendo. Oye, que está contrario a como pienso, ¿eh? Yo pienso que habría que fusilar a los que hay que fusilar, meter preso a quien hay que meter preso y dejar libre a quien haya que dejar libre. Ok, según la responsabilidad. Sí. Pero it's not gonna happen. No va a suceder porque la complicidad es enorme en Occidente y en todas partes. Y todos tienen ya pasaporte extranjero. Ok, ¿cuál es la segunda opción? Bueno, pues que esas medidas no se toman todas juntas. Es decir, adelante. vamos a ver, hay que organizar. Hay un documento mío que anda también por ahí circulando que se llama las 50 primeras medidas que hay que tomar en Cuba desde el punto de vista económico. No se puede hacer todo de sopetón, hay que hacer muchas cosas, pero no todo. Los países del este, por ejemplo, evolucionaron haciendo pequeñas reformas y de pronto un buen día tú vas por ejemplo, a Bucarest y te encuentras que Bucarest es una ciudad triste, oscura, poco atractiva para el paseo turístico. Vas unos 3 o 4 años más tarde y te encuentras con una Bucarest que parece un París en chiquitico, una maravilla. Esos cambios... Lo que siempre fue una de las cortes más más de Gallé, más venales de Europa era la corte. Pero nadie podía imaginar que el mismo sitio en donde liquidaron a Ceausescu, que lo acabaron colgando, aquello fue terrible, tú te ibas a encontrar con una ciudad tan bonita y tan bien cuidada. Bueno, pues eso es la economía privada. ¿Y de dónde salió esa economía privada de los rumanos? Pues que los rumanos en masa salieron de Rumanía, se establecieron en todos los países de Europa para trabajar y mandar dinero para sus familias. Y esas remesas rumanas se han capitalizado. Pero es que los cubanos que le mandan remesas a la familia no las ven capitalizar. Ahí tenemos una gran diferencia. Nosotros metemos en Cuba 8.000 millones de dólares al año. Es el capítulo más importante de la economía cubana. Y sin embargo, eso no se ve en nada. Se ve en los cuidados paliativos que reciben las familias, que pueden comprarse una bayeta para limpiar el polvo o una botella de aceite, pero es que eso no es lo que hacen los ecuatorianos, por ejemplo. Los ecuatorianos que mandan remesas para Ecuador aquí en España, les venden pisos, les venden viviendas y les dicen, compre usted su piso aquí en España, que nosotros se lo construimos en Ecuador. Eso es generar riqueza. Y en Cuba eso no se está haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Y claro que tenemos futuro en el ganado, por supuesto que sí, y en el tabaco, y en todos los productos en los que hemos tenido proyección histórica. Y eso hay que recuperarlo con empresas privadas que estén orientadas por el móvil del beneficio y no por burócratas como Marino Murillo, que está viviendo ahí en Habanos, viviendo como un marajá después de haber destruido la economía cubana con la tarea de ordenamiento. Y que tiene a su hija aquí en Tampa, by the way. Por supuesto que sí, claro. Ese es el cambio que hay que hacerle a la economía cubana. Y mientras que no seamos, bueno, no lo podemos hacer ahora porque está este tapón que tenemos ahí, que no sabemos lo que va a durar. Yo me imagino que cuando muera Raúl Castro algo se va a mover, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero evidentemente yo creo que la historia de Cuba puede acabar siendo un auténtico desastre si no hay ese giro de 180 grados al que yo hago referencia, que por cierto, nadie tiene que tener miedo. Las cosas se hacen bien y pueden salir bien. Y yo que he visto transformarse a los países del este de Europa, porque los tengo aquí cerca, no me cuesta mucho llegar a Belgrado o llegar a, he estado por Rusia incluso, viajando por Moscú, por San Petersburgo, he visto la transformación y esos países nada tienen que ver con lo que era la época bolchevique. Yo creo que Cuba podría cambiar, estoy convencido, y tener su peso cubano y tener su industria tradicional con el azúcar, el tabaco, el café. Todo eso hay que recuperarlo, claro que sí, pero no lo vamos a conseguir en un minuto, ni en un año. Habrá que hacer como hicieron los vietnamitas, que cuando adoptaron el Doi Moi se dieron 5 años. Y en 5 años empezaron a superar las hambrunas. Y ahora en Vietnam no hay hambrunas. Vietnam es ahora una potencia económica asiática que es de los primeros países exportadores de arroz del mundo. Y antes no lo era un país de hambrunas, con tierras ociosas en manos del Estado que no se producían, estaban abandonadas, llenas de mosquitos.
Bueno, eso hay que hacerlo en Cuba también, claro. Yo estoy convencido de que lo haremos. Si lo hemos hecho fuera de Cuba, ¿cómo no lo vamos a hacer en nuestra tierra? Claro que sí. Elías, te agradezco. Podíamos estar hasta Hasta mañana. Este tema es apasionante. Claro, claro. Si pudiera haber algo que yo me pudiera augurar para ti y para mí y para este público generoso que nos sigue con una paciencia inveterada, porque es viernes y están ahí, es que pudiéramos tú y yo tener este programa en un restaurantico chiquitico, un tugurito, como me gustan a mí, un tugurio privado en Trinidad, conversando, vestidos en lino, hombre, dándonos nuestro roncito y el por puro ahí supuesto. para el que lo quiera, y estar en desacuerdo y discrepar y discutir. Claro. Pero después que terminamos, yo te pago la cuenta o tú me la pagas. Bueno, mejor que me la pagues tú a mí. Y págata y con tarjeta de crédito y sin problema. Y salimos caminando, brazo encima del hombro del otro. Coño, Elías, ¿tú estás seguro? Sí, coño, Andrés, que yo soy economista, carajo, hazme caso. No, pero es que yo te... Y así que los días vayan pasando en una Cuba redenta, en un ambiente totalmente distinto, donde yo siempre he jurado que en una Cuba futura yo no tengo moral para tener ninguna posición. Y eso se mantiene hasta que me muera. Pero lo que no me puede prohibir nadie es que vaya a mi casa, que le enseñe a mi mujer Trinidad, que nunca la ha visto, y otras ciudades cubanas, Remedio y esas cosas de verdad auténticas, y que esa discrepancia pueda ser un elemento de fuerza, puede ser un elemento de palanca en echar pa'lante, discusiones encendidas en el hemiciclo del Capitolio, donde se dicen de todo y después salen y se toman un ron junto ahí en el Floridita, sin estatua de Hemingway y sin comunista trabajando en el bar, Sí. como era de verdad. Y así, yo creo que es lo mejor que nos podemos desear, porque uno trata de pensar en todo, pobre de nosotros, pero en realidad muchas veces, o los poderosos, que están siempre para jodernos, de cualquier partido que sean, o la vida caprichosa, o los caprichos del Señor, nos llevan por derroteros que jamás imaginamos. Yo creo que sería augurable que un día, mucho más temprano de lo que tememos, nosotros los cubanos podamos estar en el país que nos vio nacer sin hacer concesiones de ningún tipo, con el pasaporte que nos dé la gana, por el tiempo que nos dé la gana y sin tener que estar callados, y así, con mucha buena voluntad, debatir, discutir. ¿Tú estás seguro? No, pero qué sé yo, porque el mundo se creó así. El mundo se creó en que yo pienso que tengo razón y tú no, y esta contradicción entre nosotros busca un concepto superior. Así es. En el momento que perdimos el tren, en el momento que no Cuba, el mundo entero se ha convertido en un páramo de división, de polarización excesiva, de cultos políticos en lugar de liturgia política, nosotros estamos perdiendo la partida. No solamente los cubanos, nosotros los seres humanos. Y creo que un día como hoy de nuestra patrona es lícito augurarnos, autoaugurarnos a nosotros, auspiciarnos, gozar de ese pedazo de libertad y tener nuestra democracia con pachanga. Pues sí. Porque pues somos distintos en muchas cosas. Bueno, no tenemos que ser lúgubres, podemos tener una democracia con pachanga. A ver qué pasa. ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a ver, hago míos tus deseos. Ojalá que pudiéramos cumplir con ese objetivo y sentarnos en los aires libres de La Habana, en una mesita al aire libre, como en mi última novela,
el protagonista, ¿verdad? Sí, ese sería un sueño que tenemos que cumplir, que tenemos que cumplir. Y yo creo que ese sueño está cerca. Lo que pasa es que no me gusta tampoco hacer predicciones, pero creo que la situación ya no admite una continuidad. No da para más, no da para Y más. o bien hacen lo que hay que hacer, o bien aquello acaba destruido completamente. Yo creo que no, sin paliativos. La economía cubana no está en este momento ni siquiera en la misma situación que estaba en el periodo especial. Yo creo que ya se encuentra peor. Ya no es un referente de nada. Ahora estos días en septiembre vamos a estar viéndolos allí con la reunión esta del grupo del 77 y tal. Pero ya, ¿qué aporta Cuba al mundo? ¿Qué aporta el comunismo a Cuba, al mundo? Ya el comunismo se acabó. Las ideas trasnochadas que hay en Cuba, esos planteamientos ya no le interesan a nadie, ni a los chinos le interesa todo eso. Los chinos ya van buscando otro tipo de estrategias. Por lo tanto, creo que sí, yo creo que volveremos a ver esa Cuba en la que caben las posiciones diferentes y tendremos que esperar quizá un poco más para ver cómo mejoran las condiciones de vida, pero que una vez que se dé el giro, la posibilidad de mejorar es total y ese es el mensaje que yo quiero trasladar. Yo quiero trasladar que si seguimos como vamos, no vamos a ningún sitio, que hay que cambiar, que hay que dar un giro de 180 grados y hay que confiar en ese giro. Eso es lo que quiero también dejar claro. Porque hay economistas, hay personas que saben hacer esas cosas y saben qué es lo que se tiene que promover para transformar la economía de un país. Y Cuba puede ser un buen ejemplo de éxito. Yo creo que a lo mejor me equivoco, pero antes de lo que nos imaginamos se pueden empezar a dar signos de transformación política y económica en Cuba. No tardaremos. No hay que perder, no hay que dejarse vencer por la timidez Nunca. y el temor a soñar. Nunca. Nosotros los cubanos hemos pagado un precio altísimo por nuestra libertad. Sí. E incluso los que como yo llegamos tarde y estábamos del otro bando, tenemos derecho a regocijarnos y a vanagloriarnos del sacrificio hecho por otras personas que lo vieron más claro. Basta que lo respetemos como se merece. Correcto. Y yo creo que todos juntos podemos hacer muchas cosas. Nos merecemos un momento de solaz, nos merecemos seguir adelante, debemos abandonar el complejo de que los cubanos somos esto, los cubanos somos lo otro. Al final se está viendo en este momento que el mundo entero está hecho de masas irracionales y cobardes, están progresando agendas que van contra el pueblo y Fidel tuvo que asesinar, fusilar y meter preso a medio pueblo para imponer su criterio. Hay países donde no han fusilado al primero y ya le cambiaron el régimen. Entonces nosotros no tenemos que seguir con la cara detrás de un cartucho. Tenemos derecho a soñar. Y como decía Martí en ese artículo que él magistralmente tradució en el Clevelander, merecemos en la hora de nuestro infortunio por lo menos el respeto de aquellos que no hicieron nada por ayudarnos cuando más lo necesitábamos. Correcto. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Muy bien. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Oye, y gracias por la desvelada. No, y perdóname por el atraso de no poder entrar. Yo sabía que algo había pasado. Fíjate que yo te dije, mañana hablamos, espero que no haya sido nada malo. No, estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. Un abrazo, amigo. Un abrazo, cuídate.